Sí, vamos a orar para entrar en materia. Padre Santo, gracias por el buen tiempo de alabanza, buen tiempo de adoración. Gracias por habernos edificado mediante el monólogo de nuestra hermana, por el ejemplo, el testimonio de tu obra tras bastidores, moviendo todos los aconteceres y todo el andar, incluso de los impíos y de los paganos, los malvados. Tú, Señor, los torna en bendición para tu pueblo. Tu palabra dice que a los que te aman, todo ayuda bien. Y que tú inclines el corazón del rey a donde tú quieres. Y gracias porque eres soberano, eres poderoso. Y gracias por haber dado tu palabra esta mañana. Y pedimos que nos guíes en este tiempo de meditación y habla nuestros corazones. Y nos permitas hacer de aquí salir edificados y dispuesto a permitir que tu Espíritu Santo nos haga crecer un poco más en la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para gloria de su nombre, y en su nombre lo pedimos. Amén. Hermano, la modernidad, la vida moderna, ha provocado que nuestra vida cotidiana se haya vuelto, a la vez que sencilla, también se haya vuelto complicada. Y digo sencillo porque nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, no se imaginarían, nunca se habría imaginado lo que sería el uso de aparatos como este, o la existencia de aparatos como este. Usted puede aquí, ya eso de que tomar fotos se acabó, lamentablemente, por eso están estos aparatos. Ahora estoy viendo que están inventando unos celulares que tienen cuatro dispositivos para tomar fotos. Yo entiendo para qué tanto, con uno no es más que suficiente. Nuestros antepasados no se imaginarían lo que es el uso del internet y el volumen de información que cruza por ahí. Tanta información que es imposible manejarla por parte de un ser humano en particular. Nuestros antepasados no se habían imaginado la comunicación vía satélite. Usted puede enterarse ahora mismo de lo que está pasando en Medio Oriente, o en Sudamérica, en Europa, en Australia, en cualquier parte del mundo, a través de la televisión y a través de los medios informativos. Tampoco se me hubiera imaginado la computación, la velocidad de computación y todo lo que se puede lograr a través de los algoritmos computacionales y todo lo que envuelve, más los descubrimientos médicos, la penicilina, las vacunas, los métodos cirúrgicos, ahora esto de la laparoscopia, ¿sí se dice, José, verdad? La operación, hermano, la operación sin necesidad de intervenir, la radiocirugía por medio del cuchillo gamma. No se hubiera imaginado todos los sofisticados aparatos eléctricos que todos disfrutamos que han hecho en nuestra vida más fácil. Ha mejorado la calidad y la extensión de la vida. Pero todo eso ha traído consigo una parte negativa. Hay más entretenimiento, hay más maneras de llenar el ocio, hay montones de cosas. Ahora mismo ya no es Netflix, ahora entonces HBO, Disney ha tirado un canal, el otro, y usted viene a ver, tiene 800 canales de televisión por el telecable y ahora por la vía streaming y todo esto. Tantas cosas que vienen junto con la tecnología y los avances en la ciencia, y todo eso compiten para acaparar tu tiempo, mi tiempo, tu energía, la mía, tu ocupación y mi ocupación. Y el problema estriba, hermanos, es que con tantas cosas a nuestro alrededor que luchan y quieren atraer lo mejor de ti, entonces se hace cada vez más complicado el que nos dediquemos a las cosas que son preponderantes, a las cosas que son prioritarias. Y mientras más inmersos estamos en actividades que debemos estar, como son los estudios, el trabajo, el negocio, el hogar,
el ministerio. Entonces aparecen las benditas redes sociales. Cada vez aparece una nueva manera, que ya no se conforma con Facebook, con Instagram, ahora aparece otra, ahora está el WhatsApp, mañana aparece otra cosa. Cada vez inventan algo nuevo y el punto es que hay un enemigo de tu alma y de mi alma que usa esos avances tecnológicos para que cada vez tú dediques menos tiempo a aquellas cosas que son preponderantes, comenzando con tu familia. Dedicar cada vez menos tiempo, dedicarle al cónyuge, a los hijos, a las amistades, a ti mismo. Especialmente en aquellas cosas que tienen ribetes y que tienen resultados para la eternidad. El que usted vea los 9 episodios de Star Wars, Guerra de la Galaxia, o los 800 capítulos de Guerra de Tronos, o los yo no sé cuántos capítulos de cualquier serie favorita, usted no se vaya eso para el cielo. Y Satanás sabe eso, que lo que usted sí va a ser preponderante para la vida eterna es su propia relación personal con Dios y cómo usted es de bendición a otros. Y como cristianos, a ti y a mí nos corresponde, por mandato divino, priorizar nuestras vidas en aquellos intereses para los cuales fuimos llamados, fuimos salvados y fuimos apartados por gracia. En este pasaje que hemos leído, yo quiero mostrarles cómo nuestro Señor Jesucristo realizó todas las actividades de su ministerio y se enfocó en aquellas prioridades espirituales que eran conforme a la misión para la cual había sido enviado. Y por tanto, tú y yo también debemos realizar nuestras actividades cotidianas y enfocarnos en iguales prioridades conforme al llamado que hemos recibido de nuestro Dios. Nuestro Señor, todo lo que hacía, como veremos, dentro de la actividad de su ministerio terrenal, tenían un objetivo mesiánico, un objetivo, un enfoque conforme a la razón por la cual fue enviado por el Padre. Y en medio de todas las actividades, Él sabía cuáles eran las prioridades a las cuales tenían que dedicarse. Y vamos a ver en este pasaje 3 escenas. Las 2 primeras las vamos a juntar y luego la siguiente. Vamos a ver en primer lugar que tú debes realizar todas tus actividades cotidianas y extraordinarias conforme al propósito para el cual tú fuiste llamado. Todas tus actividades diarias, aquellas que son rutinarias, que tú haces hasta con los ojos cerrados y con la mano detrás, que ya tú estás programado, y aquellas que son extraordinarias, que se salen de tu agenda, tú y yo debemos hacerlas conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Y vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor. Y en un día de reposo, luego el Señor asistir a la sinagoga, como dice el versículo 21 al 28, que vimos en una ocasión anterior, Jesús pasa el resto de la tarde y la noche siguiente, temprano en la noche, lleno de actividades extraordinarias en favor de muchos. Primero dice el versículo 29 al 31, comenzando el versículo 29, que Jesús sale a la sinagoga y se dirige a la casa de Simón y Andrés. Estoy en Marcos capítulo 1, versículo 29. Están los pasajes paralelos de Mateo capítulo 8, de 14 al 19, y Lucas 4, de 38 al 45. Y vamos, yo te voy a hacer referencia a los pasajes paralelos, pero enfocado, concentrado aquí en Marcos. El Señor sale de la sinagoga, había estado durante el día de reposo, tal vez en la mañana, en la actividad de allí de la sinagoga, y como vimos en los versículos anteriores, versículos 21 a 22, Él se había dedicado a enseñar con autoridad, enseñar no como enseñaban los escribas. Y se había presentado la oportunidad de que se apareció un hombre, perdón hermanos, un hombre con un espíritu inmundo, el cual retó al Señor, y el Señor no desaprovechó la oportunidad para demostrar su autoridad
por su palabra, no solamente para enseñar, sino para dominar, controlar, señorear sobre los espíritus inmundos. Y se terminó la actividad. El Señor despacha a este hombre, le da encomienda de que debía ir al sacerdote y presentarse, le ordena que no lo diga a nadie nada, y deja a los asistentes en la sinagoga asombrados, atónitos, boquiabiertos, porque ellos decían uno a otro: ¿y qué nueva doctrina es esta? ¿Qué hombre es este? ¿De dónde salió este individuo? Que con autoridad no solamente enseña, sino que ordena a los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces, eso está en el versículo 27. Pasado ese evento, la gente sale a regar eso por todo Capernaum. Eso se volvió viral, si hubiera sido en otro tiempo, viral de boca en boca. Y Jesús dice en el versículo 29 que va a la casa de Simón y de Andrés. Simón es el apóstol Pedro, Andrés es su hermano, tenían su residencia en la ciudad de Capernaum, y el Señor muy bien pudo haber sido invitado por ellos a comer ese día, en el día de reposo. O tal vez el Señor le va a hacer una visita social, así como cualquiera de nosotros hoy, y es bíblico eso, se aparece en la casa del pastor a comer. Jesús apareció en la casa: Zaqueo, voy para tu casa a comer hoy. Eso es bíblico. Nada más, yo me voy para tu casa a comer, no te asustes, hermano, no voy para allá. Y muy bien el Señor pudo ese día haber decidido ir a visitar a Simón y Andrés, o quizás fue invitado a comer. El punto es que el Señor fue allá y fue acompañado, dice el versículo también, fue acompañado por la otra pareja de hermanos, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Sus primeros 4 seguidores, que en los versículos anteriores, 16 al 20, fueron llamados por el Señor y encomendados para que fueran pescadores de hombres. Y llegan a la casa de Simón, y dice el versículo 30, que el Señor se topa y ve a la suegra de Simón. Y interesante, aquí nos enteramos que Simón Pedro era casado. Y yo le pregunto a los católicos: ¿y entonces cómo es el asunto de que los sacerdotes tienen que ser célibes? Cuando el supuesto originador del papado era un hombre casado. Es más adelante, en 1 Corintios 9:15, Pablo hace referencia a eso. 20 años después de este episodio, todavía Simón Pedro tenía a su esposa. Y Pablo dice: yo y Bernabé y yo no tenemos también derecho de tener una compañera como Simón y como los demás apóstoles. O sea, el único casado de los apóstoles no era Simón. La Biblia no dice nada con respecto a la vida social, familiar de los demás apóstoles. Y quizás lo único que dice en cuanto a Pedro. No sabemos si tenía hijos. Hay una serie sobre los apóstoles, el libro de Hechos, que presentan a Pedro con que tenía una hija. Yo no sé dónde sacaron eso. Si la Biblia no lo dice, pero si tenía esposa, es de suponer que tenía hijos, pues la Biblia no lo dice. Y la tradición histórica de la iglesia primitiva dice que más o menos entre los años 65 y 68 después de Cristo, Pedro y su esposa fueron martirizados en Roma, fueron crucificados durante la persecución que el emperador Nerón lanzó contra la iglesia. Incluso dice que primero crucificaron a la esposa y Pedro la animaba: recuerda a tu Señor, recuerda a tu Señor. Y cuando tocó a Pedro, él dijo: no me crucifiquen cabeza arriba, crucifíquenme cabeza abajo, porque yo no soy digno de morir como me murió mi Señor. Así que encontramos no a la esposa, pero sino a la suegra. Que viva la suegra, hermanos, pero que viva bien lejos de nosotros. Pero que viva las suegras. Gracias, Señor, por la suegra. Gracias, Señor, por mi suegra. Pero dice que el Señor ve a la suegra y la encuentra en una situación incómoda. Estaba acostada. En esos días las casas no eran como son ahora, con compartimientos, habitaciones separadas. Las casas eran de una sola pieza. Y en una sola área estaba todo: cocina, comedor, si que acaso tenía comedor, la cama y todo eso. Por eso es que en la parábola que vimos hace unos cuantos meses,
de el amigo inoportuno, dice que cuando el amigo fue donde el otro a buscar algo para brindarle a alguien que había llegado a su casa de noche, su amigo le dijo: yo no puedo levantarme porque ya mi familia está acostada. Porque levantarse implicaría hacer ruido y los demás se iban a despertar. Y es posible que el Señor Jesucristo entra y desde que entra se topa con esta mujer que está postrada en cama y dice que estaba acostada con fiebre. Lucas dice que tenía una gran fiebre. Y fiebre es fiebre. Un aumento desmesurado en temperatura corporal, posiblemente debido a algún proceso infeccioso. La Biblia no nos dice en qué consistía esa fiebre ni a qué se debía. Lucas se limita a decir, y era médico, que era una gran fiebre, porque ese era el término de esos días para denominar una pequeña o una gran fiebre. Pero posiblemente esta mujer estaba en una situación de gravedad, una condición crítica, que posiblemente los pronósticos eran de muerte. Y dice al final del versículo 30 que enseguida le hablaron de ella. Lucas dice que le rogaron por ella. ¿Quiénes le rogaron por ella? Posiblemente el mismo Pedro. Hermano, ame a su suegra. Ore por ella. Es tu suegra. El Señor te la regaló. Y posiblemente la misma esposa de Pedro le pidió al Señor por su suegra. ¿Y qué ellos esperaban? Ya ellos conocían del poder sanador de Cristo. Y dice entonces, el versículo 31, y los evangelistas son muy gráficos. Dice que Jesús se acercó a ella, se inclinó a ella, le tomó la mano, le tocó. El Señor muy bien pudo haber dicho desde afuera: está sana y punto. Tenía todo el poder para hacer eso. Ya había sanado desde unos 40 kilómetros de distancia al hijo de un cortesano real, según Juan capítulo 4, al final. Pero el Señor decidió hacer algo personal, a solicitud de quienes le rogaron y hablaron de ella. Se inclinó a ella, le tomó la mano y la levantó. Dígame usted, la fiebre provoca debilidad corporal, pérdida de fluidos, y usted no tiene, la fuerza física disminuye a su grado mínimo. Jesús la levanta. Pero dice que inmediatamente la levantó, se dio el efecto de una sanidad instantánea, completa, perfecta. Y es interesante que dice en Mateo que Jesús reprendió la fiebre y que la fiebre la dejó. Y yo me puedo preguntar, ¿por qué dice que Jesús reprendió la fiebre? Había que reprender la fiebre. Y es el mismo lenguaje que se utiliza cuando Jesús se reprende a un demonio. Lo reprende y el demonio sale. Y yo tengo una teoría, ustedes quizás no tienen que compartirla conmigo, yo no la he visto en los comentarios que he leído, que posiblemente esa fiebre esta mujer sufría en ese momento, quizás era por influencia demoníaca. Jesús reprendió la fiebre la dejó. Es como que personificando la fiebre, poniendo la fiebre como si fuera un ente espiritual, un ente personal. Ahora, yo me pregunto, ante esta sanidad instantánea y ante esta recuperación total que esta mujer mostró. Mire, yo tengo una gripe desde el miércoles hasta hoy, que yo tengo que andar con gotas, porque se me trancan los pólipos. Y todavía tengo algo de eso. ¿Qué será una fiebre? Una fiebre altísima, que toma tiempo la recuperación, ¿verdad? Sin embargo, dice que instantáneamente la fiebre la dejó. Y ella, fue tal la recuperación de esta mujer que ella se levantó totalmente sana e inmediatamente se puso a servirles a Jesús, a los dueños de la casa y a los compañeros de Jesús. Y yo me pregunto, ¿por qué este corto pasaje, este corto episodio, lo relatan los 3 evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas? ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo quiso incluir un relato que al parecer podría resultar tan insignificante en medio del relato de
de relatos de sanidades portentosas, como fue la expulsión del demonio en la sinagoga, o lo que dice al final, el versículo 40 a 45, la sanidad de un leproso. Yo pienso que, y les sugiero a ustedes, que quizá para indicar la disposición que el Señor siempre tiene de responder nuestro ruego, tu ruego y mi ruego por nuestros íntimos y por nuestros familiares. El Señor siempre tiene tiempo para escuchar tu oración y mi oración, como tuvo tiempo para escuchar la de Pedro y la de la esposa, rogándole al Señor que hiciera algo por la suegra que tenía esta condición de fiebre. Y hermano, por eso no te canses de orar por tus familiares. No te canses de orar por la salvación de tus familiares. No te canses de orar. No nos cansemos de orar por la salud de tus familiares. Y luego vemos un segundo episodio, del versículo 32 al 34, y un ejemplo de la actividad intensa, sanadora y liberadora que el Señor llevó a cabo. Dice el versículo 32 que cuando llegó la noche, figúrense, era sábado, los días de reposo, el Señor va a la casa de Pedro, allí hace el milagro que hemos visto de sanar a esta mujer, pero ya se había corrido la voz por todo Capernaum de lo que había sucedido en la sinagoga, de que estaba ese fenómeno de esos días, Jesús entre ellos, y sabía que estaba en la casa de Pedro. Y dice el versículo que cuando llegó la noche, ¿y por qué la insistencia de decir que llegó la noche? Porque en el día de reposo la gente no podía moverse mucho. Por ley no podía cargar a nadie, ni nada. Por ley judaica, ley ceremonial, lo que le correspondía a cada quien es ir a la sinagoga, tener su tiempo allí, irse para su casa y recogerse. Pero una vez pasó eso, según el método judío de contar los días, para el judío el día comenzaba con la puesta de sol y terminaba con la siguiente puesta de sol. El día de reposo se terminó desde que cayó la noche, arrancó el siguiente día para ellos. Y ya la gente tenía libertad de moverse. Y cuando llegó la noche, luego que eso se puso, ¿qué hizo la persona? Primero toda la ciudad se agolpó a la puerta, se regó la voz. Sabía dónde estaba Jesús y toda la ciudad arrancó hacia la casa de Pedro. ¿Y qué más hicieron? Dice que llevaron o trajeron a todos los que tenían enfermedades. Miren el superlativo, todos los que tenían enfermedades. Y también llevaron a los endemoniados. Llevaron a todos, no hay distinción. El evangelista Lucas dice que ellos llevaron a todos los enfermos que estaban sufriendo de todas enfermedades, no especifica. Haga usted el recuento de cuántas enfermedades le llega a su mente y posiblemente había uno o dos o tres representantes de cada enfermedad en ese momento allí. Imagínense la escena, imagínense que en su casa el Señor Jesucristo está de visita y usted comienza a oír un murmullo y oír un ruido y oír una algarabía y oír un alboroto y cuando saca la cabeza por la ventana se da cuenta que hay media ciudad, por no decir toda, está frente a su casa. Y usted se da cuenta y hay enfermos, tullidos, ciegos, cojos, mancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienza a ver que hay un loco por allí, un atronado por allá, otro revolcándose en el suelo por allí. Tiene que ser una escena poco agradable. Frente a su casa. Y usted lo que quiere es tranquilidad porque llegó la noche, pronto es llegar el momento para dormir y vaya situación. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Acaso digo, bueno, Pedro, ese es tu lío, resuélvelo? Esta es tu casa. Pedro y Andrés, resuelvan ustedes, yo me voy a acostar. No, dice el versículo 34, que entonces Jesús se dedicó a atender a esas personas. Dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y es interesante que en Lucas dice, ¿cuál fue el método que él utilizó? Dice Lucas 4:40, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Yo no sé cuántas personas enfermas habían ahí, pero tiene que ser una buena cantidad.
unos cuantos cientos de personas enfermas habían allí. Y dice que el Señor los tocaba a cada uno de ellos. Se pudo haber hecho como esta boda que hacen en ciertas sectas por ahí, que hacen unas bodas colectivas, en que se casan decenas y decenas de parejas, y simplemente quien esté oficiando la ceremonia lo declara de marido y mujer de allá a todos. El Señor pudo haber hecho eso, y con una sola palabra, con un solo pensamiento, haberlos sanado a todos. Por eso se dedicó a tocarlos y poner las manos sobre cada uno de ellos. Y figúrese el tiempo que se tomó haciendo eso. Y no conforme con eso, dice también, volviendo a nuestro pasaje de Marcos, que echó fuera muchos demonios. Y eso también tomó tiempo. No lo hizo de manera colectiva. Me imagino que se dedicó a hacerlo caso por caso. Trató cualquier tipo de dolencia, de deterioro físico, y echó fuera, como dice ahí, muchos demonios, los cuales venían vociferando: yo te conozco quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Y dice aquí en Marcos que no lo dejaba hablar porque le conocían. El Señor no necesitaba testimonio de demonios, y los demonios nunca tienen nada bueno que ofrecer. Y si daban ese testimonio es porque estaban buscando confundir, como hacen modernamente con todas las sectas falsas que andan por ahí. Ahora, el punto que yo quiero resaltar no es la actividad sanadora y liberadora de Cristo, sino el propósito por el cual hizo eso. Y quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 4. Versículo 4 no, versículo 17. Y este es el punto que yo quiero resaltar. ¿Por qué Jesús hizo eso? Dice el versículo 16: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Bien, eso lo hemos visto. Lo vimos en Marcos, lo vimos en Lucas. Esa noche, de las 6 de la tarde hasta no sé qué hora, entrada a la noche, a la madrugada, Jesús estuvo persona por persona poniendo la mano sobre ellos y sanándolos, cada uno de ellos, y sacando demonios. Ahora, ¿por qué lo hizo? Dice, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Había una profecía que en esa oportunidad se cumplió en la persona de Cristo. Esa profecía está en Isaías 53:4 y está citada aquí. No tiene que buscar Isaías 53:4. Y yo le animo a que, Rafael, Sandy, memorícense Isaías 53 enterito, y a los demás también. Y dice 53:4 que él mismo tomó nuestras enfermedades. La palabra tomó es que él las recibió, y él mismo llevó o cargó o soportó nuestras dolencias. Está profetizado que iba a hacer eso. ¿Y de qué manera Cristo en esa oportunidad tomó nuestras enfermedades, y en esa oportunidad, o las enfermedades de ellos, llevó sus dolencias? Primero, lo hizo porque él mostró una profunda simpatía y una profunda compasión por esas personas. Como dije hace unos minutos, él pudo muy bien haber dicho: Pedro, Juan, resuelvan ustedes, despachen a esa gente, yo estoy muy cansado. No, el Señor se dedicó a atender la necesidad de esas personas. Y lo hizo no con desgano, no lo hizo de mala voluntad, lo hizo mostrando compasión y misericordia. Y varias veces en los evangelios afirma que Jesús veía las multitudes que andaban detrás de él porque querían escuchar su palabra, sus enseñanzas, y buscando sanidad para sus enfermos. Y dice que sintió compasión de ellos, porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Cristo veía mucho más allá de la necesidad física, mucho más allá de la necesidad material, y veía personas con grandes necesidades espirituales, y se llenaba de simpatía y compasión.
Pero también Él cumplió esta profecía por medio de su sufrimiento vicario por el pecado. Los sufrimientos de nuestro Señor, vicarios, sustitutivos por tu lugar y por mi lugar. En la cruz Él llevó la peor enfermedad que tiene la humanidad, que se llama el pecado. Dice 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y Pedro dice que cuando Cristo murió, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y allí en la cruz, Cristo efectivamente llevó sobre sí todo el peso de esa enfermedad y de esa dolencia llamada el pecado, para que tú y yo podamos ser salvos. Y lo hizo para cumplir la encomienda que el Padre, para la cual el Padre lo envió en su primer advenimiento. Y durante su ministerio, todas sus actividades de sanidades, de toda índole, de expulsión de demonios, están encaminadas para cumplir con un propósito mesiánico. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 de 17, se le dio a Jesús el libro del profeta Isaías, de nuevo Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, enfermedad del pecado, a pregonar libertad a los cautivos, cautivos del pecado, y vista a los ciegos, tanto ciegos físicos como los ciegos por el pecado, y a poner libertad a los oprimidos, también por el pecado, a predicar el año agradable del Señor. Y todas sus actividades estaban enmarcadas, todas sus actividades estaban impregnadas, saturadas, con el propósito de cumplir aquello para lo cual el Padre lo envió. Así tenemos también a lo largo, a todo largo y ancho de la Biblia, hombres que Dios ha llamado y ha enviado en misiones particulares, y sus vidas giraron en torno a esa misión. Toma el caso de Moisés, por ejemplo. Moisés, después de pavonearse 40 años y de estar huyendo 40, Dios lo llama, y lo llama para librar al pueblo del yugo egipcio. Y 40 años duran eso. Dios más adelante llama a Samuel, siendo un jovencito. Allá en Samuel, 1 Samuel capítulo 3, lo llama para que fuera el último juez y el primer profeta y aquel que iba a ungir a los primeros 2 reyes de Israel. Y Samuel, su vida giró en torno a eso. Dios llama a David para que fuera aquel rey conforme a su corazón, que estableció, que solidificó la monarquía y llevó al pueblo a comenzar a practicar una teocracia. Y así seguimos mencionando hombres como Elías, Isaías, Jeremías, el mismo apóstol Pablo, hombres que fueron llamados a cumplir propósitos definidos, y ellos vivieron conforme a eso, ejecutaron todas sus actividades y todas sus funciones en base a ese llamado y esa misión. Ahora tú dirás, pero yo no tengo ninguna misión especial porque fui llamado. Yo no he recibido de parte de Dios algo como lo recibió Moisés, como lo recibió Elías, como lo recibió Jeremías, ni mucho menos como lo recibió el Señor Jesucristo. Pues tengo buena noticia para ti. Si tú eres salvo, si tú tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, dice Mateo 5, 13 y 14 que tú eres, y yo soy, sal de la tierra y luz del mundo. ¿Y qué mayor misión que esa? Ser sal de la tierra. Sal para provocar en otros con nuestras vidas deseo de tener lo que tú y yo tenemos. Luz del mundo para que brillemos en medio de las tinieblas, en medio de una generación maligna y perversa. Para que ellos puedan así glorificar a Dios viendo tus acciones delante de ellos. Dice Efesios 4:1, Pablo anima a los hermanos en Éfeso que anden, que se comporten conforme a la vocación para la cual fueron llamados. ¿Cuál es esa vocación? Romanos 8:29 dice que Dios nos escogió, nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la semejanza de Cristo. ¿Cuál es la vocación? Dios quiere que tú y yo seamos como Cristo.
¿Quieren más? Dice 1 Corintios 10:31 que todo lo que tú hagas, sea comer, beber, cepillarte los dientes, bañarte, vestirte, montarte en el metro, coger lucha por el tránsito de la ciudad de Santo Domingo, ir a tu trabajo, aguantar a tu jefe que es inaguantable, cobrar tu sueldo botella, o sea, cebolla, botella no cebolla, sea mucho, sea poco, volver otra vez, coger la pela del tránsito capitalino rumbo a tu casa. Todo lo que tú hagas, dice 1 Corintios 10:31, debes hacerlo para la gloria de Dios. Y Colosenses 3:17 dice que debemos hacer todo eso para la gloria de Cristo, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Así que, hermanos, yo te pregunto, ¿estás tú viviendo cada día conforme ese llamado de ser luz del mundo y sal de la tierra? ¿Estás tú consciente de tu deber como creyente de andar como es digno de la vocación para la cual Él te llamó? Tal vez no te llamó a liberar un pueblo de una esclavitud como llamó Moisés. No llamó a Elías, no te llamó como llamó Elías para ser un paladín en medio de una sociedad pagana y perversa como era el Israel de los días de rey Acab y sucesores. No te llamó quizás como Jeremías para predicar a un pueblo de Israel, de Judá, ya condenado a la destrucción por los babilonios. Y Dios le dijo bien claro a Jeremías: predica, nadie te va a hacer caso, pero cuidado si dejas de predicar. Quizá a ti el Señor no te va a pedir eso. Pero ya vimos ejemplos de versículos bíblicos de lo que Dios aspira de ti y de mí, y para eso fuimos llamados. ¿Cuál es el propósito por el cual tú realizas tus actividades cotidianas, hermano? ¿Será para alcanzar tus metas personales, tus anhelos particulares? ¿O lo haces simplemente por vivir? ¿Vives de bajadita o vives en cruise control? ¿Sabes lo que es el cruise control de los vehículos? Usted va manejando a 100, le pone un botón a algunos vehículos, y el vehículo se mantiene a 100 km por hora y usted despegue el pie del acelerador. Muchos nosotros vivimos en cruise control. Y eso no quiere que vivamos así, sino que vivamos para su gloria y en el nombre de Jesús siendo agradecidos. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo aquí en Marcos capítulo 1 con el apoyo de Mateo capítulo 8 versículo 17. Pero aún con tantas actividades, aún imbuido en tantas actividades buenas, trabajo, estudio, la familia, la iglesia, ministerio, aquí, allá, visita, puede ser que lleguemos a olvidarnos de lo prioritario y de lo preponderante. Y aquí yo le invito entonces a ver el segundo punto, de los versículos 35 al 39. Y yo te animo por estos versículos que tú debes enfocarte en las actividades que son prioritarias, aquellas que redundan para vida eterna, conforme al propósito por el cual tú fuiste llamado. Por un lado, todo lo que hagamos en nuestra vida cotidiana y también las cosas extraordinarias, tú y yo debemos hacerlas conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Pero también tenemos que enfocarnos a aquellas que son prioritarias. Y vemos aquí entonces a nuestro Señor, luego de esa activa noche de sanidad y liberaciones, dice el versículo 35 que al día siguiente, como he dicho, a la mañana siguiente, porque ya el día siguiente estaba corriendo, según el método judío de contar los días. A la mañana siguiente, antes que se levantara, primera partida de personas solicitando audiencia con el Señor, ¿qué hizo el Señor? Dice ahí que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, bien de madrugada. Los judíos contaban la noche, habían 4 vigilias. De las 6 de la noche, de las 6 de la a las 9 la primera vigilia, de las 9 a las 12 la segunda vigilia, de 12 a 3 de la mañana la tercera, 3 de la mañana, 6 de la mañana la cuarta vigilia. Yo me imagino que el Señor se levantaba al principio o mitad de la cuarta vigilia. Siendo aún muy oscuro, Él se levantaba. ¿Y qué hacía? Él buscaba un lugar aislado, un lugar solitario. Escogió un momento adecuado. Y aquí vemos, en Marcos vemos su práctica habitual. Pero en Lucas nos da un relato puntual.
Un día cualquiera, cuando el Señor hacía lo que hacía cada día. Se levantaba bien temprano, antes de salir el sol, antes que se levantara, la primera persona que podía interferir en su actividad, en su propósito, y se iba a un lugar desierto. Y la palabra desierto significa un lugar aislado, inhóspito, inhabitable o deshabitado, solitario. Y se apartaba solo, pero se apartaba con qué propósito. Y dice al final del versículo 35 que allí él oraba. Y es bueno ver, le invito cuando usted lea los evangelios de nuevo, ver al Señor Jesucristo en su actividad de oración, buscando el rostro de Dios Padre, cultivando una relación personal con el Padre como máxima prioridad en su vida. Ahora, surge la pregunta de rigor: ¿por qué el Señor Jesucristo necesitaba dedicar tiempo para orar? ¿Por qué? Y no era Dios. ¿Por qué necesitaba orar? Pero también era hombre. Y yo entiendo, o coincido con algunos comentaristas, que primero el Señor oraba porque le daba gracias al Padre por las bendiciones que Dios había concedido a sí mismo y había concedido a través de él en el día anterior o los días anteriores. Y siempre es bueno dar gracias a Dios por todo. Yo sé la última vez que usted le dio gracias a Dios por cada parte de su cuerpo. Un ejercicio interesante. Examínese toda parte de su cuerpo y dé gracias a Dios por cada una de ellas, por su cerebro, los sentidos, las cuerdas vocales, las facciones del rostro, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, las glándulas, el sistema inmunológico, los huesos, los músculos, etcétera, 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 etcétera. Y la capacidad que le ha dado, las bendiciones lo que usted puede hacer con cada uno de esos miembros. Es un maravilloso ejercicio de acción de gracias. Yo sé que la última vez que usted le dio gracias a Dios por cada uno de los miembros de su familia, o le dio gracias al Señor por la creación, por los astros celestes en el espacio sideral, por las maravillas de este planeta Tierra. No era fácil, seguro que no era fácil, a pesar de que era Dios, lidiar con demonios, lidiar contra las fuerzas del enemigo que habían volcado todo su potencial por el hecho de que el Hijo de Dios estaba en la tierra, ministrando y llevando a cabo el propósito del Padre. Y todo el arsenal del diablo fue lanzado en aquella ocasión para evitar que fuera la cruz. Y necesitaba del Padre. Y como dice popularmente, con Timato y yo necesitamos hacer eso. Con mayor razón, si Cristo Jesús tuvo como prioridad, a pesar de tanta actividad en que estaba involucrado, Él apartó tiempo bien temprano. Apartó un tiempo. Mire, no hay nada mágico. No hay nada mágico. No hay nada mágico en tener devocional de la madrugada. Usted puede tener a mediodía. Usted puede tener su tiempo de comunión con Dios a mediodía. Lo puede tener a final de la tarde. Lo puede tener en la noche. No hay nada mágico. Pero, así como Dios espera en nosotros lo mejor, cuando se estableció el sistema de ofrendas y de sacrificio en el Antiguo Testamento, Dios no dio libertad a la gente que llevara lo que le daba la gana. Habían leyes estrictas de cualidades que tenía que cumplir el animalito que era llevado para ser sacrificado, sea un becerro, una oveja, un cordero. Tiene que ser perfecto. No puede tener ningún tipo de defecto físico. Había sacerdotes que examinaban eso y se encontraban que una ovejita le faltaba una oreja, lo desechaban. Si encontraba esa ovejita que tenía una patica así, no. O si tenía un problema en la piel, tampoco. Y es responsabilidad de cada oferante u oferente tener el cuidado de elegir lo mejor.
¿Y cuál es la parte mejor de tu día, de mi día? Que al principio de la mañana, cuando la mente está clara, se supone que está descansada para encontrarse con el Señor. Y ese testimonio de David, creo que en Salmo 63 me parece. Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, de madrugada. Y si el Señor tuvo necesidad, con mayor razón tú y yo. Pero luego, vemos que siempre hay aquellos o aquello que trata de interferir en ese tiempo que tú debes pasar con tu Dios. Y vemos aquí cómo el Señor es acosado. ¿Ven? El acoso no es de ahora, eso es viejo. Acosado primero por sus seguidores. Dice el versículo 36 que le buscó Simón y lo encontró. Y lo buscó Simón y los que con él estaban. Sabían dónde él estaba. Ya había personas que se estaban apersonando en la casa de Simón. Y Simón desesperado, este hombre no aparece y esta gente aquí. Sale a buscarlo y le dice, mira, todos te buscan. Y dice en el pasaje paralelo de Lucas, no tiene que buscarlo, Lucas 4, dice, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Yo me pregunté, ¿cómo la gente sabía dónde estaba Jesús? Pedro y compañía se lo dijeron. Como he dicho, Pedro y compañía salían a buscar a Cristo y la gente se iba detrás de ellos y lo encontraban. Y le interrumpían, le cortaban su tiempo de comunión con el Padre. Y querían que Jesús volviera a Capernaum, porque muchos se habían quedado, y volviera otra vez a la misma actividad de la noche anterior. Pues miren la respuesta que el Señor le da a cada uno de esos dos grupos. Dice aquí en Marcos, le dice a Pedro y compañía, los invita, los anima a ir con él a los lugares vecinos. Los invita a que fueran con él a los poblados y aldeas de alrededor de toda Galilea. Y dice, porque para que predique también allí. Y el Nuevo Testamento dice bien claro cuál era, digamos, la agenda de actividad de Cristo. Mateo 4:23, no tiene que buscarlo. Dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. 1, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero dice primero que recorrió predicando el evangelio. Y aquí mismo en Marcos dice el versículo 14 y 15 que Jesús comenzó o vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, perdón, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Los invita, dice, no, miren, vámonos a otras ciudades, a otros pueblos, a otras aldeas, para que también predique allí. Y a la gente que la acosaba les dijo, en Lucas 4:43, pero él les dijo, es necesario, me es imperativo, que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Ellos querían retenerlo, ellos querían acapararlo para ellos. Él dijo, no, ellos te recibieron, ahora hay otros que necesitan. Y a mí me es necesario ir a otras ciudades, a otros pueblos, a otras aldeas. ¿Para qué? ¿Y cuál es el común denominador en las dos respuestas? Él tenía que ir porque tenía una prioridad. Y su prioridad no era necesariamente sanar y expulsar enfermos, endemoniados, perdón. Su prioridad era predicar el evangelio. Ya lo dijo en el versículo 15 de Marcos y ya lo dice en Mateo 4:23. Ahora, ¿por qué Jesús veía eso como una prioridad? Porque miren la última parte del versículo 38, que también es la última parte del versículo 43 de Lucas. Dice, porque para esto he venido.
mientras llegaba el momento de ir a la cruz, que era su misión última, final, mientras llegaba a eso, entonces su encomienda era predicar, preparar un pueblo, anunciarle que Dios le estaba visitando a través de su persona. Como dice, el tiempo se ha cumplido, ha llegado la oportunidad y el reino de Dios se ha acercado, por tanto arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así que Cristo tenía, el Señor, nuestro Señor tenía dos prioridades en su vida. Una era su relación personal con el Padre, por lo cual se apartaba un momento muy específico del día y se apartaba un lugar muy específico para orar, para estar en comunión con el Padre, y luego entonces se dedicaba a la siguiente prioridad, que era predicar el Evangelio, predicar un nuevo mensaje. Y dentro de ese mensaje para apoyar ese mensaje, para validar ese mensaje, entonces él realizaba milagros de sanidades y de expulsión de demonios, pero lo principal, la prioridad era predicar el Evangelio. Y termina diciendo el versículo 39 como un epílogo: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Y como el diablo no se iba a quedar tranquilo, como el diablo no se iba a quedar quieto observando esa actividad evangelística, esa actividad de enseñanza de la verdad, él iba a enviar a sus emisarios. Entonces dice el versículo 39 que también Jesús echaba fuera demonios. Y un ejemplo de un hombre que tenía ese mismo enfoque fue el apóstol Pablo. Tenía el mismo enfoque en cuanto a esas dos prioridades. Una, la prioridad de su comunión con Dios. El famoso pasaje de Filipenses 1:21 lo dice. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo. Pero mira, tanto el vivir es Cristo. Su vida era Cristo. Su comunión diaria, su prioridad era Cristo. Buscar su rostro, crecer en su semejanza y luego entonces predicar el Evangelio. Que llegó a decir en 1 Corintios 9:16: ay de mí si no predico el Evangelio. Y en 1:17 dice que Dios no lo mandó, Cristo no lo mandó a bautizar, lo mandó a predicar. ¿Eh? Un avance. El pastor me dio esa hojita. No. Esa es su prioridad, su comunión con el Padre y predicar el Evangelio. ¿Y cuál debe ser tu prioridad y la mía cada día en medio de tantas actividades? Que no deje de hacerlas, no dejemos de trabajar, mañana no haga puente si no han hecho su trabajo, porque 24 días de fiesta. Y se agarra de que usted va a pasar ese día de madrugada en un lugar apartado y no vaya a trabajar. No vaya a trabajar si no le han dado el permiso. Si hay clases en su universidad, vaya. Pero el Señor nos ha dicho bien, nos ha dado la instrucción clara de cuáles deben ser nuestras prioridades. Cristo dijo en Mateo 73: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pablo dice en Filipenses 2:13 que él se regocija y luego de expresar, ¿verdad?, el sentir de Cristo, le hizo a Filipenses que ellos debían ocuparse de su salvación con temor y temblor, ocuparse de su vida espiritual con denuedo y con energía. Y no hay que buscar muchos versículos para enfatizar nuestra responsabilidad de predicar, que Mateo 28:19, la famosa gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que, hermano, así como nuestro Señor tuvo esas prioridades, tú y yo también debemos tenerlas, porque Dios espera que tú y yo seamos como Él, que brillemos para Cristo ante una generación maligna y perversa, brillemos en medio de la oscuridad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos corriendo el mismo tropel que el mundo corre? Quizás no vamos al Festival Presidente de Música Latina, o quizás tú no te vayas a unos tocanes que hacen en el Malecón o en la Avenida del Puerto,
Pero nuestro andar cotidiano somos igualitos que el mundo. Porque posiblemente no estamos enfocados en aquellas cosas que son nuestra prioridad. Prioridad que no soy yo que la establezco. No es pastor Cueto que la establece. Es el Señor en su palabra que la está establecido. Y esas prioridades son nuestra comunión con Él, crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Jesucristo y predicar el Evangelio. Con nuestras vidas y con nuestras palabras. Así que, hermanos, a través de este pasaje, yo le animo a que hagamos, yo te animo a que hagamos lo siguiente. A partir de mañana. Mañana, antes de que tú salgas de tu casa, cuando tú tengas tu tiempo de oración, pide al Señor que tú en ese día tú quieres que todo lo que tú hagas sea para la gloria de Dios. Pídele al Señor que ese día tú quieres hacerlo todo para agradar a Cristo. Y que te ayude en cualquier situación que te encuentres, tú puedas mostrar a Cristo. Y que eso sea de testimonio de predicación a otros. Pero así como Moisés, cuando dice que bajó del monte Sinaí después de pasar 40 días y 40 noches con el Señor, su rostro brillaba como evidencia que tuvo delante de Dios, que de alguna manera, yo no sé cómo, de alguna manera nosotros se den cuenta que tú y yo hemos pasado tiempo delante de Dios en oración, antes de salir a enfrentarnos o a afrontar lo que nos espera en la calle. Así que se nos ayude a vivir y a practicar esas mismas prioridades que nuestro Señor practicó durante su ministerio terrenal. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de nuestro Señor. Gracias por su ejemplo de amor y misericordia, de entregarse por satisfacer, por atender a las personas. Qué maravilloso que Él tuvo tiempo para cada uno. Primero para honrar la petición de Pedro, quizás la esposa de Pedro, de que pusiera atención a la suegra que estaba así enferma. Y luego se dedicó a atender esa multitud que se agolpó, que se congregó frente a la casa. Y eso no fue ese único día que pasó eso en su ministerio terrenal. Muchas veces eso sucedió. Pero el Señor tuvo claro que todo eso lo hacía para cumplir el propósito por el cual fue predicho allá en Isaías y en otros pasajes proféticos. Y del mismo modo, eso no fue excusa para descuidar sus prioridades, las prioridades que a vida eterna iban a redundar, como es su relación con el Padre y el predicar el Evangelio a los perdidos. Ayúdanos, Señor, en medio de el tropel que cada uno tiene en su cotidianidad, reconocer cuáles son aquellas cosas necesarias, cuáles son aquellas cosas prioritarias, y poder, que es nuestra comunión contigo y el predicar el Evangelio. Y Señor, si hay alguna persona aquí que no te conoce, que todavía no le ha alumbrado el Evangelio de Cristo para salvación, que todavía no se ha arrepentido de su pecado, yo te pido en nombre de Jesús, que hable su corazón, hable su vida, que tu Espíritu de Dios le siga redarguyendo de pecado, justicia y juicio, y que lo traiga arrepentimiento. Y que pueda comenzar a entregar su vida a Cristo para salvación y comenzar a vivir bajo esas prioridades que son las que van a tener repercusión para la eternidad. Primero su propia vida, que se va a ser librada a condenación eterna, y al recibir a Cristo va a recibir vida eterna, y luego entonces puede comenzar a crecer en la comunión con Él y en el testimonio a otros. Gracias, Padre, normal por este tiempo, que tu palabra sea bendición para cada alma en esta mañana, en el nombre de Jesús. Para la gloria de su nombre oramos. Amén. Bueno, gracias y Dios la bendiga a todos.